La gracia y la paz del Señor sean para todos. Esta mañana vamos a comenzar otra serie que tiene que ver con la epístola del apóstol Pablo a Tito. Así que voy a pedir a los hermanos que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tanto Tito como Primera y Segunda de Timoteo son conocidas generalmente como las epístolas pastorales. ¿Por qué son conocidas como las epístolas pastorales? Porque el apóstol Pablo está dando indicaciones a dos de sus colaboradores más cercanos, jóvenes, en estas tres epístolas. Y las indicaciones que está dando el apóstol Pablo tienen que ver de cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente, que es la iglesia. Entonces, la iglesia, como hemos repetido varias veces, está conformada por todas las personas que han sido ganadas por Cristo, todas las personas que han reconocido sus propios pecados delante de Dios y han depositado su fe en Jesús, nacen de nuevo y son parte de la Iglesia Universal. Así que la Iglesia Universal está compuesta por todas las personas creyentes, nacidas de nuevo, que viven en todas las partes de este mundo, inclusive los hermanos que ya están en la presencia del Señor, nos anticiparon, son parte de la iglesia. Inclusive aquellos que todavía van a nacer y van a creer en el Señor y que han sido escogidos de acuerdo a la presencia del Señor, ellos también son parte de la iglesia del Señor. Así que la iglesia universal está compuesta por todos los creyentes de todas las épocas y de todas las partes de este mundo. Pero esa iglesia universal, amados hermanos, tiene una expresión. Tiene una, expresión tangible en cada ciudad. O sea, el Señor quiere mostrar su iglesia universal y que podamos vivir aquellas indicaciones que el Señor da a la iglesia en general. Y para que podamos vivir esas indicaciones en modo práctico es necesario que existan iglesias locales. ¿Y cuáles son las iglesias locales? Las iglesias locales están compuestas por aquellos hermanos que viven en un determinado lugar y se reúnen entre ellos para adorar al Señor, para buscar de su rostro, para recibir gracia, para ser transformados. Esas congregaciones locales están constituidas por hermanos que viven en un mismo lugar, en una misma ciudad, en un mismo sector. Esas iglesias tienen su propia administración. Cada iglesia local es como una embajada del reino de los cielos, donde Dios ha establecido que su iglesia universal sea edificada a través de estas iglesias locales. Así que uno que es parte del cuerpo de Cristo universal, para poder crecer en la gracia y en la fe, es necesario que conozca un cuerpo local, un grupo de hermanos donde poder reunirse, ejercitar sus dones, servir al Señor, crecer en la fe y sujetarse a los hermanos que el Señor ha establecido como pastores ancianos. En esa iglesia local también están los diáconos o las diaconisas, que son hermanos y hermanas que cumplen ciertos requisitos para poder también servir en las cosas seculares, en las cosas prácticas. Amén. Así que tenemos por un lado la iglesia universal, pero por otro lado tenemos la expresión de la iglesia universal, que es la iglesia local. ¿Y por qué Dios ha tenido en su mente esta idea? Porque en el corazón de Dios, hermanos, está el deseo de que todo lo que Él creó, todas las cosas que Él ha creado, no solamente en los cielos, sino también en la tierra, se reúnan bajo el señorío de Cristo. El objetivo de Dios, el deseo de Dios, lo que está en el corazón de Dios es que toda rodilla se doble ante el Señor Jesucristo y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, cuando vino,
nos enseñó a orar a nosotros, los discípulos, los que le seguimos. Y cuando nos enseñó a orar de esta manera. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué nos enseñó a orar? Venga tu reino. Lo que el Señor nos enseñó en esa oración es que lo esencial, lo primordial, lo que está en el corazón del Padre es que el reino de los cielos venga a la tierra y se establezca en esta tierra. Y nosotros para eso tenemos que orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Así que el medio a través del cual Dios está trayendo su reino a esta tierra es la iglesia. La iglesia es el medio a través del cual Dios está estableciendo su reino aquí en la tierra. Y Dios no quiere reinar solamente en algunos ciudadanos de una ciudad. Dios quiere reinar en todos los ciudadanos de una ciudad. Y no solamente en los ciudadanos de una ciudad, sino en los ciudadanos de todo un país y de todo el mundo. Por eso el Señor mandó a sus discípulos: id y haced discípulos, no a algunas naciones, sino a todas las naciones. Y la palabra ahí es etnias, o sea, hasta aquellos grupos difíciles donde todavía no se ha llegado. El Señor quiere que se llegue con el poder del evangelio, el mensaje de salvación, para que también en esos lugares el reino de Dios se establezca. Dios quiere traer su reino a esta tierra, y para eso ha fundado su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro. Esta mañana se estaba orando en ese sentido. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. O sea que estamos en una pugna, en una lucha entre dos reinos. Y el reino de Dios tiene que estar en nuestro corazón para que nosotros podamos ser usados por Dios y extender su dominio en toda la tierra. La epístola de Pablo a Tito habla mucho del reino. ¿Por qué? Porque en esta epístola vamos a ver que a través del evangelio, a través de la obra salvadora de Dios, que es la gracia redentora, Dios ha ganado para sí mismo un nuevo pueblo, una nueva humanidad. Hermanos, todos los que hemos pasado de muerte a vida por medio de la fe en Jesús, ahora somos parte de una nueva humanidad. Dios no está arreglando lo viejo, Dios está trayendo lo nuevo y solucionando lo viejo a través de permear el mundo entero por medio de lo nuevo. Y hay una nueva humanidad, hay un nuevo pueblo. Nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, y somos extranjeros en este mundo. Pero como extranjeros en este mundo, tenemos que traer la colonia del reino de los cielos a esta tierra. Usted conoce las colonias de los menonitas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen y visitaron? Parece un mundo diferente, parece que no es Paraguay. Uno entra ahí y dice, pero esto, ¿cómo puede ser? Esto no es Paraguay. Porque ellos traen su cultura, su mentalidad, su cultivo, y son de bendición para nuestra nación. De la misma manera, las iglesias locales deben ser pequeñas colonias del reino de los cielos, con una característica celestial. Debemos tener la llenura del Espíritu Santo y una cultura del reino, no solamente para convivir entre nosotros, sino para permear la ciudad donde estamos, llevar esa cultura a la ciudad donde estamos. De eso se trata la epístola de Pablo a Tito. Tito estaba en una isla que está al sur de Grecia.
Probablemente Pablo había visitado juntamente con él, después de su primer encarcelamiento en Roma, esa ciudad. Ya habían probablemente creyentes en la isla de Creta, porque nos narra el libro de Hechos en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, que entre todos los judíos y prosélitos que vinieron a Jerusalén en ese día de Pentecostés, también habían cretenses, ciudadanos de Creta, de la isla de Creta. Y probablemente recibieron también el evangelio, fueron salvos algunos de ellos, y cuando regresaron a Creta, que es esta isla de Grecia al sur, llevaron consigo el evangelio. Porque eso es lo que debería ser un creyente. A donde se va, lleva consigo el evangelio. Y hermanos, cuando decimos llevamos el evangelio, nos estamos refiriendo al objeto del evangelio, a Cristo. Cuando decimos el evangelio, estamos hablando de Cristo, de una persona viva que vino, murió, resucitó y hoy vive en nosotros. Y cuando nosotros llevamos nuestra persona a un lugar, tenemos que ser conscientes que estamos llevando al Rey de Reyes y al Señor de Señores con nosotros a ese lugar. Entonces llegaron a la isla de Creta y probablemente ya habían creyentes. Pablo, cuando sale de su primer encarcelamiento, tiene algunos años de libertad para ir a recorrer algunos sectores del mundo antiguo, porque Pablo tenía el deseo de llenar todo el mundo con el evangelio. Y llega también a Creta, probablemente con Tito. Pero Pablo no tiene el tiempo de poder resolver ciertas cuestiones y establecer la iglesia como debe ser establecida, cada iglesia local. Y entonces deja a Tito en esa isla de Creta con una gran misión, con un gran mandato de ordenar ciertas cosas, establecer ancianos en cada ciudad y mostrar que esa nueva humanidad debe permear entre los cretenses. La característica de esta isla es que tiene 250 kilómetros de largo y como de 11 a 60 kilómetros en ciertos lugares de ancho. No es tan grande, ¿verdad? Pero tiene varias ciudades. Algunos de forma exagerada dijeron que había como 100 ciudades. Yo no creo que habían 100 ciudades. Pero sí habían varias ciudades. Y Pablo dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Quiere decir que el deseo de Dios es que cada ciudad corresponda a cada iglesia local, donde cada iglesia local tiene sus propios ancianos y su propia administración independiente. No hay una iglesia que está sobre otras iglesias. Cada iglesia tiene su propia administración con sus propios líderes que Dios ha establecido. Y para eso Tito quedó en la isla de Creta, para permear la isla de iglesias sanas, saludables. Vamos a hacer de cuenta que si hoy viviese el apóstol Pablo y viniese a visitarnos en Paraguay y tuviese a Tito, capaz le escribiría de esta forma: por esta causa, ahora él está, qué sé yo, en Colombia, por esta causa te dejé en el departamento central del Paraguay, para que establezcas ancianos en cada ciudad. ¿Cuántas ciudades tiene el departamento central? Varias. Y nosotros queremos que en cada ciudad se establezca una iglesia local, porque esa es la manera que Dios utiliza, ha decidido para que su reino venga al departamento central del Paraguay, a través de las iglesias. La iglesia es el medio, no solo a través del cual Dios trae su reino, sino que muestra su sabiduría en los lugares celestiales. Hermano, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. La iglesia es la nueva humanidad que está trayendo el reino de Dios a esta tierra. Cuando hay una pileta, vamos a ilustrar esto. Cuando hay una pileta sucia, ¿a cuánto le gusta bañarse en la pileta, verdad? Sobre todo ahora que empieza a venir el calorcito. Hasta ahora no tuvimos calor. Cuando hay una pileta sucia, verde, ¿qué es lo que uno tiene que utilizar para limpiar esa pileta? Cloro por un lado, por otro lado clarificante y otros productos químicos que son distintos al agua, pero que tienen la capacidad, digamos, la eficacia de limpiar esa agua.
Y ese producto de afuera se mete, se tira en el agua y se utiliza un motor con un filtro para que el agua de a poco se vaya purificando, renovando y limpiando. Bueno, hermanos, no sé si encaja mucho este ejemplo, pero nosotros somos como el cloro. La pileta podría representar nuestras ciudades, nuestra sociedad, que está lejos de Dios, llena de impurezas, como también nosotros éramos anteriormente, pero Dios nos dio una nueva naturaleza, una nueva vida, y ahora Él quiere que a través de la iglesia, de los creyentes, porque la iglesia no es una asociación, la iglesia no es un templo hecho de manos de hombre, no es un lugar físico, la iglesia somos nosotros, los creyentes, nosotros somos piedras vivas, y nosotros, teniendo esa nueva naturaleza, el Señor nos envía al mundo, no nos quita del mundo, inclusive oró al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque Él quiere que nosotros estemos en este mundo, porque es su mundo y Él quiere permear su mundo de Cristo. En Efesios, al capítulo 4, cuando Pablo está hablando de la obra consumada del Señor y dice que Él ascendió hasta los cielos, pero ese que subió, ¿qué hizo primero? Descendió hasta las partes más bajas de la tierra, se humilló. Y ese mismo que descendió es también aquel que subió a la diestra del Padre. ¿Y saben qué dice ese texto? Para llenarlo todo. Y otro texto dice, con una traducción, de sí mismo. O sea que el objetivo de la redención final es que todo el universo sea lleno de Cristo. Colosenses dice que en los creyentes Cristo debe crecer de tal manera que todo lo de Cristo se forme en todos los de Cristo. Hermanos, en el corazón de Dios está el deseo de permear este mundo de su reino. Y su reino no va a venir sino a través de su iglesia, que es la expresión de Cristo en la tierra. Qué lindo cuando esa agua está limpia, ¿verdad? Después hay que mantener limpia el agua porque se ensucia rápidamente. Entonces es necesario mantener limpia esa agua. Hermanos, el Señor nos llama a que podamos no solamente ser limpios nosotros mismos y entre nosotros cuidarnos, sino que esa limpieza pueda llevar al mundo entero para la gloria de Cristo. Una nueva humanidad. ¿Saben qué dice Pablo de los cretenses? Él nombra a uno un filósofo, un profeta, un poeta, era como un reformador religioso de los cretenses, y dice una frase acerca de los cretenses y los describe en el versículo 12 del capítulo 1. Mire cómo los describe. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos. ¿A quién le recuerda a los cretenses? Podemos decir los paraguayenses, ¿verdad? Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea que la isla de Creta tenía habitantes que no es que eran sinceros, honestos, buena gente, eran terribles. Su mismo profeta Epiménides, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, dijo de su propio compatriota: estos son siempre mentirosos, son malas bestias y son glotones y ociosos. ¿A quién recuerda esa cultura? ¿Será que los paraguayos somos diferentes de los cretenses? Hermanos amados, todas las culturas que hoy están establecidas en esta tierra tienen una cosa en común. ¿Cuál es esa cosa en común? El pecado, la mentira, el egoísmo, el placer, el humanismo, la lujuria. ¿Verdad que es así?
Todos. Cuando nosotros vamos al mundo, ¿con quién nos encontramos? Con personas mentirosas, glotonas, ociosas. Y en esta isla, con los cretenses, Dios levantó iglesias locales para que esas iglesias locales puedan impactar toda esa isla. Imagínense. O sea que el evangelio es poderoso para transformar vidas y para transformar sociedades enteras, cambiar la cultura de una ciudad. El autor obviamente es el apóstol Pablo. Él escribe probablemente desde Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento en Roma, 62 al 64 después de Cristo. Se lo escribe a Tito. Tito, ¿quién era? Era, como dice él mismo, era su hijo verdadero en la fe. Era uno de sus colaboradores más cercanos. A Tito Pablo le había confiado varias tareas muy importantes, como las de ordenar ciertos asuntos irregulares en la iglesia en Corinto. Él lo acompañó a una reunión muy importante en Jerusalén, a un concilio, e incluso para tener una charla y un diálogo con algunos que estaban en Jerusalén y que eran considerados como columnas de la iglesia. O sea, Tito era un compañero confiable. Y por eso Pablo le encarga esta tarea tan difícil a Tito. Ahí en el versículo 5 del capítulo 1 vemos: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay un texto que yo recuerdo del hermano Gerson Lima, de una predicación, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Se los leo yo, no hace falta que lo busque, o si no vamos a perder tiempo. Dice Deuteronomio 22, 8: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. O sea que cuando uno construía una casa en Israel, la indicación de Dios a través de Moisés era: en tu terraza no te olvides de poner baranda. Tiene que poner una pared, un muro de protección, para que cuando alguien suba a la terraza no se caiga y después vos seas culpable de una muerte por tu negligencia de no poner protección sobre la terraza. Cuando los chicos llegan a una casa nueva y hay una terraza, ¿a dónde se van primerito? A la terraza, allá arriba. Vamos arriba a la terraza, ¿verdad? Cuando hay una pileta en algún lugar y no tiene protección, ¿hacia dónde se van los niños? A la pileta. Es muy peligroso, hermanos, tener una pileta sin una protección, porque los niños se caen pequeños y algunos se murieron lastimosamente. Por ende, el consejo de Dios en el Antiguo Testamento es: si vas a hacer una casa nueva y tiene una terraza, no te olvides de las barandas, por favor, para proteger. Cada iglesia local es como una casa nueva, y en cada iglesia local Dios quiere que se establezcan ancianos, líderes, que tienen las características que se van a hablar la semana que viene. ¿Cuál es el objetivo? Protección. Una iglesia que no tiene pastores, una iglesia que no tiene ancianos, una iglesia que está, digamos, descuidada de un liderazgo que no existe, está expuesta a peligros. Está expuesta a desórdenes, está expuesta a situaciones peligrosas. Por eso Pablo le dice a Tito que estableciese en cada ciudad o en cada iglesia local, es lo mismo, ancianos. Él dice en el verso 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ese es el motivo. Ahí está esa conjunción de causa, el por qué. Pablo está explicando el por qué. En el primer capítulo vemos la importancia de que hayan líderes para que puedan proteger a la congregación y que no se introduzcan falsas enseñanzas. Hermanos, hay una característica de los cretenses también que tiene que ver con un Dios. Ellos decían que en la isla de Creta, en un monte que se llama Ida, que tiene como 2.450 metros en la cúspide, el pico más alto de ese monte, dicen que en ese monte nació Zeus. Zeus era el jefe de los dioses para los griegos. Y dice que la mamá de Zeus lo escondió de su papá, que lo quería matar por envidia.
La característica de este dios Zeus es que era un dios que creció y tuvo muchos amores, muchas aventuras. Por ende era un dios mentiroso, engañador, traicionero, adúltero. Y todos los cretenses, por ende, seguían, digamos, la dirección de su dios, a quien adoraban. El jefe de los dioses era el Zeus. En esta sociedad, Dios va a hablar de que hay un Dios que no miente. Dios va a traer líderes que correspondan a su naturaleza, a su verdad, para contrarrestar esa cultura cretense. Algunos dicen que la palabra cretino viene de los cretenses. No, estuve averiguando, no es tan correcto eso. Pero hay como una cierta asociación al hecho de que no tenés que venir acá a cretizar. Se usaba ese término. No vaya a venir acá a traer corrupción, mentira, engaño, glotonería. No venga a venir acá a cretizar. O sea, era tan famoso los cretenses por sus malas costumbres y mentiras que se acuñó ese término para tener una connotación negativa de estas personas. Pero Dios ama a los cretenses y envió el evangelio para la salvación de ellos y estableció iglesias para que ellos también puedan conocer el evangelio. Hermanos, hay una característica en toda la epístola. La característica principal que vamos a encontrar en toda la epístola tiene que ver con que la gracia de Dios y el evangelio deben necesariamente producir una vida piadosa, una vida santa, una vida de buenas obras. En el verso 16, Pablo, denunciando a los falsos, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta es la primera vez que se encuentra aquí la palabra buena obra. O sea, el hecho de que ellos digan que son maestros, creyentes, cristianos, en realidad no es suficiente, porque sus vidas evidencian que lo que profesan con sus labios no corresponde a su realidad. Sus hechos niegan lo que ellos dicen. Miren cuán importantes son las obras en la vida cristiana, porque las obras evidencian nuestra realidad, nuestra real conversión. Pablo también en el capítulo 2, hablando de toda la membresía, de cómo tienen que ser los miembros de la iglesia. Todo el capítulo 2 nos va a hablar de cómo tiene que ser este pueblo, un pueblo santo. Y habla de diferentes tipos de creyentes. Y entonces dice a Tito, verso 6: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y le dice en el 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Segunda vez que viene la palabra buenas obras. Timoteo tenía que ser un ejemplo de buenas obras entre los jóvenes. Más adelante, en el versículo 14, la palabra dice, hablando de Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, esta epístola está permeada de buenas obras que son fruto de la gracia de Dios. No tenemos que hacer obras para ser amados, para recibir el favor de Dios, sino que en la medida que contemplamos la gloriosa obra de Cristo en la cruz por nosotros y su amor para con nosotros, esa contemplación, esa recepción de gracia hace que nosotros automáticamente vivamos una vida santa en consecuencia de ese amor que Él tuvo para con nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No podríamos jamás hablar de obras, hermanos, hablar de obras justas de los santos es muy peligroso. Es necesario, pero es muy peligroso, porque tenemos la tendencia a pensar que cuando obramos, entonces Dios nos mira con agrado.
y estamos pensando que somos salvos por la gracia de Dios, pero que podemos santificarnos y crecer por medio de nuestro propio esfuerzo y nuestras obras. No. Así como somos salvos por la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido, y mediante depositar nuestra fe en la persona de Jesús, asimismo somos santificados por gracia mediante la fe en Jesús. Todas las veces que recibimos la gracia de Jesús siendo cristianos, todas las veces que confiamos en ese amoroso Salvador que está en nuestro corazón, amados hermanos, eso hace que nuestra vida se transforme a su misma imagen y que respondamos con obras de amor a nuestro Señor por cuanto Él nos amó a nosotros. Entonces, las obras son importantísimas, pero jamás debemos pensar que son obras meritorias. Son un resultado del sentirnos amados, de quedarnos sorprendidos por el amor que Dios nos tuvo a nosotros. Acá el secreto, hermano, es enamorarnos de Dios. Ahí está el secreto. Pregúntenle a los jóvenes. Acá tenemos jóvenes que están creciendo y algunos están ahí, ¿verdad? Están observando y surgen los amores, los sentimientos. ¿Cuándo se enamoran? Hermano, chau, perdió concentración, perdió esto, no habla, te habla. Está embobado porque está enamorado. Se enamoró. Chao. No hay que pedirle ningún esfuerzo para con la persona que se enamoró. ¿Quién le quiere buscar a tal persona? Yo puedo ayudar. Así es cuando nos enamoramos. ¿Quién quiere servir al Señor en la iglesia? Y los hermanos calculan. Ay, no, ese jueves de noche justo tengo mi partido, mi exa, mi esto, mi otro, mi novela. Pero si nos enamoramos del Señor, ay, hermano, ¿qué puedo hacer para agradar a mi Señor? ¿Verdad? Es enamorarnos. Cuando nos enamoramos, y nos enamoramos en la medida que entendemos cuánto Él nos amó a nosotros. Así nos enamoramos. ¿Y cómo hacemos para entender eso? Pasando tiempo con Él, meditando en su palabra, cantando las canciones y leyendo las canciones. Hermano, se lee. Ay, no, esta melodía me encanta porque después sube de tono. Vamos a cantar el 83. Hermano, ¿será que estamos eligiendo los cantos porque nos gusta la melodía o porque nos gustan las letras? Porque nuestro culto debe ser racional. Estamos adorando a Dios con nuestra mente y en la medida que lo adoramos con nuestra mente, nuestros ojos se van abriendo. El Espíritu Santo nos muestra la gloriosa persona de Cristo y cuánto nos amó. Hermano, tenemos que usar nuestra imaginación pensando a nuestro Señor, amándonos en el Calvario. Así que este libro habla de obras, pero como consecuencia de la gracia. En el capítulo 3 al verso 1, Pablo le dice a Tito: recuérdales a todos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermano, cuando nos vamos a pagar nuestro impuesto inmobiliario de lo que tiene en casa, tenemos que ir con alegría en el corazón. Buen día, ¿cómo le va? Vengo a pagar mi impuesto. ¿Y usted por qué está tan feliz? Porque yo le honro a mis autoridades y pago mis impuestos como dice mi Señor. ¡Wow! Mira, te vamos a hacer un descuento por eso. En serio, estoy más feliz. Si pagamos al día, nos esforzamos y nos sujetamos a nuestras autoridades. Hermano, yo confieso que ustedes saben algunos que hace un tiempo tengo una moto. Y hay algo que me cuesta terriblemente: amar a los policías de tránsito. ¿Cómo se llaman nuestros policías de tránsito? ¿Cómo le decimos? Los zorros, perdón. Yo veo allá, debajo del puente, 8 hay allá, 8. 8 están ahí. Y de repente, para así al que saben que le van a... Y yo paso y: Señor, envía fuego, Señor. No, abre, Señor, la tierra, no. Bendice a estos que están aquí, Señor, porque están representando la autoridad de Dios. Y cuando nos paran con gentileza: buenos días, oficial, ¿cómo le va a usted? Sí, aquí están los documentos. Sí, pero tu luz no estaba prendido. Perdón, oficial, pero se me pasó. Justo me estoy yendo a evangelizar a una señora que está por morirse. Por favor, perdóname. Bueno, pasá. Con respeto. ¿Sí? O sea, el creyente tiene
tiene que tener una característica de marcar la diferencia en una sociedad. Acá en Paraguay el Señor nos llamó a amar a nuestras autoridades, a respetarlas y a estar dispuestos a toda buena obra. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Esa es la manera de adornar la doctrina. La doctrina que es tan preciosa se adorna a través de una vida piadosa, una vida santa. Da gusto ver cómo la iglesia se santifica, cambia su manera de vestir, de hablar, de pasar su tiempo, de entretenerse, porque se están santificando y son piadosos. Y la gente que llega y dice, wow, estos se aman, se quieren, respetan a Dios, son serios. Eso es lo que va a impactar el amor que tenemos entre nosotros y una vida de buenas obras. Miren lo que le dice Pablo en el versículo 3 al capítulo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, hermanos. Con firmeza quiero que insistas. ¿En qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, cuando nos ocupamos en buenas obras y procuramos ocuparnos en buenas obras, eso es útil para nuestra alma, porque no estamos pensando en nosotros. A veces la depresión se resuelve cuando ya no pensamos en nosotros, sino en el otro. No digo siempre, pero a veces esa autoconmiseración desaparece en la medida que pensamos en la necesidad del otro y invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero en ayudar a otra persona y ocupándonos en los demás. El Señor es como que, no sé, nos concede una alegría enorme. Dice que hay más alegría en el dar que en el recibir. Y eso no es en el fútbol, ¿verdad? Irán siempre dice, sí, hay más alegría en el dar que en el recibir, en el partido de fútbol. No es eso, siempre dice él, está tergiversando las escrituras. Dar en el sentido de dar amor, de dar gracia, de dar la gracia de Cristo a los demás. Que procuren, hermanos, es muy importante que podamos adornar la doctrina de Cristo a través de una vida santa. Claro, la iglesia también está llamada a amonestar a los que causan divisiones. Al final del capítulo 3 vamos a ver una disciplina. Dice que al que causa divisiones, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea que en medio del amor y la gracia y las buenas obras hay una obra de amor que tiene que ver con la integridad de la iglesia, la disciplina. Desechar al hombre que causa divisiones, no de entrada, sino después de una amonestación, de otra amonestación, llegándolo a que pueda recapacitar y cambie su conducta en la vida de la iglesia, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, esta es una epístola que nos va a mostrar claramente cómo debemos conducirnos en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Hermanos, ¿alguien quiere conocer la verdadera verdad, valga la redundancia? Tiene que venir a la iglesia. Tiene que conocer la iglesia, porque la iglesia es la que ha recibido de parte de Dios ese encargo de defender la verdad y proclamarla. En el capítulo 3 al versículo 14, Pablo en su despedida está diciendo, antes de su despedida, está diciendo a Tito que reciba a Zenas y a Apolos, y le dice en el verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, el Señor está buscando una iglesia que lleve fruto y que su fruto permanezca, y frutos de buenas obras. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el vestido, la característica del vestido de la novia en Apocalipsis 19, que está esperando la gloriosa venida de su Señor? ¿Cuál es la característica? Que ella se le ha concedido que se vista de un vestido limpio y resplandeciente, de lino fino. Ese lino fino ahí mismo en el texto dice que está representando las obras justas o las justicias no de Cristo, de los santos. ¿Qué significa eso? ¿Que no son de Cristo? Claro que es de Cristo, pero es a través de los santos.
Amén. Así que hermanos, Dios nos lleve, nos impulse a tener el deseo de conocer y experimentar la gracia del Señor, y que esa comprensión del Evangelio nos lleve a tener una vida piadosa, sobria, justa, mientras esperamos su gloriosa venida. Voy a leer solamente los primeros 4 versos. Brevemente lo vamos a comentar y terminamos esta mañana nuestra introducción a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Qué saludito, ¿verdad, hermanos? Cuánta riqueza hay acá en este saludo que Pablo le da a Tito. Primeramente, él no dice que es apóstol, dice que es siervo, esclavo. En otras epístolas dice esclavo de Cristo, y acá dice esclavo de Dios. Es evidente que Pablo también en esta epístola está marcando claramente la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 2 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este texto dice que Jesucristo es Dios, no como algunos que dicen que no es Dios. Pablo dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Jesucristo fue el que se le apareció y lo envió a predicar el evangelio. ¿Saben a quiénes? A los gentiles, mayormente, porque él también predicaba a los judíos. No es que decía, no, este judío no le predicó. No, llegaba a la ciudad de los gentiles, lo primero que hacía era predicar a los judíos. Y cuando los judíos rechazaban el evangelio, se iba para con los gentiles. Pero es conocido como el apóstol a los gentiles. Dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ay, hermanos, conforme a la fe. Aquí la fe es la acción, el ejercicio de la voluntad del hombre para creer en el Señor Jesús. Es conforme a esa fe que salva que Pablo es apóstol. ¿Querés salvarte? No trates de ganar tu salvación. Confía en aquel que sí ganó una salvación por vos. Hay una parábola que es la parábola de la perla preciosa. Algunos hermanos dicen que la parábola de la perla de gran valor representa al creyente que encuentra en el campo la perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo con la perla. Sí, se podría decir. Pero jamás esa parábola podría significar que el creyente ve la perla de gran valor sin que primero sea Cristo el que ve la perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y compra para sí mismo esa perla. Cuando el creyente, cuando la persona entiende que Cristo dejó su trono, descendió para salvar y para comprar nuestra salvación, entonces se vuelve Él para con nosotros una perla de gran precio y nos rendimos, y todo lo que para nosotros tenía importancia deja de tener importancia porque hemos encontrado a aquel que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Que tiene dos aplicaciones para mí. Primeramente es Cristo, el que se complace. Él está buscando en la tierra a aquellos que tienen un corazón dispuesto, porque Él nos ama y Él nos compró. Nosotros no podemos jamás comprar esa perla. Pero una vez que nos compró, ahora nosotros, cuando se nos abren los ojos, podemos estar dispuestos para apreciar a Cristo como la perla de gran precio. La fe de los escogidos de Dios.
Dios nos escogió antes, oraba la hermana, de la fundación del mundo. Evidentemente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu se prometieron. Y el Padre le prometió a su Hijo: te voy a dar un pueblo. Te voy a entregar un pueblo para que te adore, te bendiga y exalte tu nombre, porque en eso yo me complazco. Me alegro en eso. Y el Padre prometió a Cristo, o sea, a sí mismo, que iba a salvar a un grupo de personas que Él sabía de antemano que íbamos a creer libremente, porque nos creó libres. La fe de los escogidos. Y el conocimiento, la de las Américas dice el pleno conocimiento, y es correcto porque ahí la palabra es epignosis. El pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Aquellos que se salvan necesitan ser instruidos en el pleno conocimiento de la verdad. Nos salvamos de la ira de Dios, pero todavía no nos salvamos de nosotros, y por eso necesitamos instrucción, enseñanza. Por eso está la vida de la iglesia, hermanos. Por eso se predica, por eso se enseña, por eso en los grupos pequeños instruimos y los hermanos buscan instrucción. Estamos cumpliendo la gran comisión, y la gran comisión no es solo evangelizar y hacer discípulos, sino aquellos que ya son discípulos, enseñarles todas las cosas que el Señor nos mandó. Por ende es el pleno conocimiento. Dios se complace y quiere que todos se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por ende, los que son salvos tienen que crecer en ese pleno conocimiento. Y ese pleno conocimiento, que tiene que ver con la sana doctrina, la sana enseñanza, el evangelio puro, es conforme, es según la piedad. Es lo que dijimos recién. El pleno conocimiento de la verdad es conforme a una vida piadosa, a una vida cristiana que honra a Dios. Una persona piadosa es una persona de oración, es una persona que lee las escrituras, es una persona que se complace en el Señor, es una persona que ama a los demás como a sí mismo y ama a Dios. Primeramente el orden es: ama a Dios con todo su ser, y entonces ama a su prójimo como a sí mismo. Se repite ese concepto: doctrina y una vida piadosa como consecuente a la doctrina. Pero Pablo habla también de la esperanza, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, ya tenemos vida eterna, pero esa vida eterna todavía no se ha manifestado completamente. Por ende hay un aspecto futuro de la vida eterna, y es cuando el Señor Jesús venga. Nuestra salvación está guardada, dice Pedro, en los cielos. Cuando Él venga, nosotros seremos transformados, resucitaremos y podremos experimentar esa, digamos, completa salvación en nuestras vidas, que comienza en el espíritu, avanza en el alma y va a terminar en el cuerpo. Pero todavía no hemos sido salvos en el cuerpo, ¿verdad? ¿O alguno de ustedes ya tiene cuerpo glorificado? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, otro atributo de Dios, Dios no miente. Hermano, no es que Dios no miente porque no quiere mentir. Dios no puede ni querer mentir. O sea, es totalmente contrario a su naturaleza. Satanás es el padre de la mentira. Dios en su soberanía puede hacer todo lo que le plazca, pero también Dios no puede hacer cosas que nosotros podemos hacer, porque Él no es como nosotros. Él no tiene ni el deseo de pecar, ni de tentar, ni de ser tentado por nadie, porque tiene una naturaleza perfectamente santa. Así que cuando nosotros decimos que Dios hace lo que le place, claro que hace lo que le place, pero lo hace siempre y de acuerdo a su carácter. Por eso yo respeto a los hermanos que creen que Dios ha destinado a algunos para el infierno, pero creo que se equivocan, porque Dios no puede, para mí, el Dios de la Biblia, no puede destinar, Él crear y Él decidir que esa persona se va a ir al infierno, porque iría en contra de uno de sus atributos, que es la justicia de Dios. ¿Cómo va a enviar al infierno a aquellos que Él mismo creó y destinó para que vayan al infierno? Es un juicio falso.
no corresponde a la realidad. Dios no es así. Dios quiere que todos sean salvos y Dios ha dado la posibilidad a todos los hombres y manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan y crean porque pueden salvarse. Así como pueden resistir la gracia de Dios. Por ende, no resistas la gracia de Dios. No te confundas. No pienses que vos estás destinado a no ser creyente. No. Dios sabe tu elección de antemano. Pero Dios quiere que te arrepientas. Por eso Esteban dijo a los que lo estaban matando: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado y para llevarnos a la salvación. Arrepiéntete y cree en el Señor. Cree en Él y serás parte de un nuevo pueblo, de la nueva humanidad, de la nueva creación. Él que no miente prometió desde antes del principio de los siglos esta gran salvación. Aleluya. Y si Él prometió, podemos estar seguros. Hermano, a veces pasan los años, las décadas, los decenios, los milenios y vemos que todavía el Señor no viene. Pero hermano, Él prometió. O sea, descansemos porque Él va a regresar. Él va a aparecer de nuevo. Los judíos, cuando Él apareció por primera vez, no pensaban que era el Cristo, porque no se esperaban al Mesías que llegase a su tierra así. Pero vino y se cumplió todo lo que por miles de años esperaron en el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos esperando su segunda y gloriosa venida. Y dentro de poco tiempo la trompeta va a sonar y el Señor se va a levantar y va a juntar a todos los escogidos en el cielo y va a decir: vamos a buscar a mi iglesia. Y va a venir en esas nubes y nosotros, hermanos, vamos a ser atraídos hacia Él y vamos a ser arrebatados y unirnos y reunirnos con Él en las nubes para estar siempre con el Señor, para experimentar un reino de justicia y de paz eterno. Esa es nuestra esperanza. A eso estamos destinados. Pero ese día va a ser un día de lloro, de crujir de dientes, de lamento y de tormento para los que no eran parte de la nueva humanidad. 2 Corintios 5:17 en la Biblia textual dice: si alguno está en Cristo, nueva creación es, no nueva criatura. O sea, Él es parte de la nueva humanidad que Dios está levantando, que es la iglesia. Y tú y yo somos parte de esa nueva humanidad, por gracia del Señor. Pablo dice: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, esa promesa eterna, y también que en el Antiguo Testamento se mantuvo esa promesa. Llegó un tiempo donde se cumplió. La promesa se hizo, digamos, real. Se cumplió en la persona de Jesús, en la encarnación de Jesús. Y ahora Pablo ha recibido la encomendación de predicar ese evangelio por mandato de Dios. No nos cansemos de predicar. Pablo le decía a Timoteo en su segunda epístola: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No nos cansemos de predicar el evangelio de Jesucristo, la sana doctrina, porque es a través de la predicación que los oyentes escogidos reciben la fe para ser salvos. Por ende, cuando predicamos el evangelio, hay salvación. Y Pablo dijo que le fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y no prediquemos lo que nosotros queremos predicar. Una de las características, el hermano Mariano va a predicar la semana que viene, de los ancianos es que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Así mismo como la recibimos, así mismo la debemos mandar y predicar. No agregarle ni quitarle nada, ni acomodar nada. Así mismo. Esa es la sana doctrina. Que no suceda como ese juego, ¿verdad? Que nos ponemos en ronda. ¿Cómo se llama ese juego? Que uno le dice una frase y tiene que... teléfono cortado. Que no suceda como el teléfono cortado. Que uno dice una frase y después termina completamente otra cosa.
que podamos recibir esa palabra y transmitirla a sí mismo, porque es suficiente, tiene vida y tiene poder para salvar a los perdidos y para edificar a la iglesia. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Ellos tenían la misma fe en el mismo Señor. Gracia, misericordia y paz. La palabra misericordia probablemente no está en los escritos más antiguos. Se agregó como para alinearlo a la primera epístola de Pablo a Timoteo y hacer el mismo saludo. Porque también ahí dice gracia, misericordia y paz. Entonces probablemente es gracia y paz, como dicen las Américas, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Siempre ese es el orden. Hermanos, qué lindo saludarnos así. Gracia y paz. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor, como dice Samuel Pérez Millos, el amor de Dios en descenso. Él descendió, nos agració para venir a salvarnos cuando nosotros no merecíamos ser salvos. La gracia de Dios, dice Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los escogidos. ¿Dice así? Perdón, ahí estoy un poco... Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó. Es Dios que descendió, que vino, se mostró como el Señor, el Cristo, y descendió. Y es por medio de esa gracia que hoy podemos tener primeramente paz con Dios. La paz con Dios, hermanos. Estábamos enemistados antes de que Él viniese con Dios. Pero ahora, habiendo sido declarados justos por la fe en Él, tenemos paz para con Dios nuestro Padre. Y ahora podemos experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Qué bueno que Pablo termine esta porción del saludo diciendo Jesucristo, nuestro Salvador. Porque esta epístola va a enfatizar mucho a Jesús como el Salvador, como aquel que nos dio de su gracia y que quiere un pueblo celoso de buenas obras para la gloria del Padre. Hermanos, el Señor nos ayude en esta epístola a tener corazones dispuestos a ver la responsabilidad que el Señor nos ha dado, habiéndonos rescatado de este mundo de tinieblas, para que seamos parte de la nueva humanidad y que a través de la comprensión del Evangelio de Cristo podamos vivir vidas sobrias, justas, piadosas, adornando la gracia y la doctrina del Señor. Podemos decir que el tema de esta epístola es el adorno de la doctrina de la gracia con una vida piadosa y de buenas obras.